les decía que es un hecho, la estatua del general Manuel Baquedano vuelve a la Plaza Italia por expresa decisión del presidente Gabriel Boric en un hecho que no solo es arquitectónico, sino que tiene múltiples simbolismos políticos. La estatua vuelve a la misma ubicación y plinto en que estaba antes del estallido social, pero vuelve en el marco de lo que será un nuevo polo de monumentos para el eje Alameda Providencia, que incluye además el monumento de la chilena Premio Nobel Gabriela Mistral y Mujeres de Chile. Va entonces tomando ya forma como un hito arquitectónico para la ciudad, pero con variadas lecturas. De esto precisamente queremos conversar con nuestro siguiente entrevistado. Él es académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, experto en patrimonio, Dino Bossi. Dino, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros esta tarde. Hola Mirna, un gusto estar aquí contigo y los auditores. Dino, quiero entrar con un tema que va un poquito antes de esta última decisión y es precisamente todo lo que aconteció en torno a la estatua de Manuel Baquedano. ¿A qué atribuyes tú toda la carga que tuvo en el contexto, por supuesto, del estallido social? Yo creo que más allá de las interpretaciones que hemos hecho después respecto de la historia de Baquedano, cuál fue su relevancia en la conquista del Perú o la conquista de la Araucanía, yo creo que la verdad es una cuestión geométrica. O sea, Baquedano y su caballo están en la mitad del espacio que ya en manifestaciones anteriores, pero por supuesto a lo largo del largo, porque fue largo estallido social, eh, está en el centro geométrico de ese espacio, o sea, más encima te da una altura, te puedes subir al caballo a manifestarte, a expresarte y todo. Yo creo que las reinterpretaciones que hemos hecho después, como te digo, son posteriores. No digo que no sean válidas, pero creo que le hemos cargado a Baquedano cuestiones que no estuvieron ahí. O sea, hubiera sido cualquier otra escultura, cualquier otro punto prominente, hubiese tenido una suerte más o menos similar a la que tuvo el general en ese periodo. Ya, o sea, no tiene que ver con el hecho de haber sido un militar o una manifestación en contra de una institución, sino dices tú que simplemente le tocó estar ahí en ese punto, en ese momento de la historia de nuestro país. Así lo creo, porque entre otras cosas, agreguemos que a la que yo considero una estupenda escultura de Virginio Arias, tremendo escultor originario de la región de Ñuble, y el plinto hecho por García el Postigo, que entre una de sus obras, así como para ponerlo en la mesa, está la Biblioteca Nacional, o sea, estamos hablando de un artista y un arquitecto de mucha relevancia. Piensa que Ujú. además debajo del monumento estaba la tumba del soldado desconocido, por lo tanto era un sitio de memoria Exacto, y siempre me ha total. llamado la atención que los manifestantes detectaron rápidamente y en los discursos incluso la relevancia política de Baquedano, pero se ocultó ese hecho de que era un sitio de memoria y el soldado es conocido a alguien del pueblo, digamos, o sea, equivalente a quienes se estaban manifestando. Por lo tanto, yo creo que en un principio no había mucha conciencia. No creo que haya sido tan distinto de otras manifestaciones. Por supuesto, yo creo que si esto es algo importante, que no es solo Baquedano, a lo largo del estallido Ya. social se va construyendo un ideario en torno y los monumentos públicos pasan de ser estos adornos en nuestras plazas, caminos, calles, a recuperar, y no solo recuperar, a reconstruir y a resignificar un sentido. ¿Te fijas? O sea, esa idea del monumento como un objeto de memoria pasa a ser una cuestión relevante. Por lo tanto, esto que te estoy diciendo yo es en el origen de la manifestación, pero por supuesto después cambia muchísimo a lo largo del tiempo y tenemos un baquedano disfrazado de indígena, trasvestido de mujer, pintado nuevamente por la autoridad, que la pinta de negro, y después vienen los manifestantes y la pintan de rojo, con todo lo que eso puede significar. ¿Te fijas? O sea, pasamos de ese adorno, que para los que vivimos en el barrio, yo vivo muy cerca, estaba muy bien, Ajá. habíamos estudiado baqueano en el colegio, el adorno, como digo, no era solo un adorno, era una relevante pieza de arte público, pasa a significar otra cosa. Al punto que llega un momento en que obviamente hemos discutido durante largo tiempo si tal vez Baqueano ya no debiera seguir así, porque cosa que hubiera sido impensable para que andamos con cosas unos meses antes del estallido. Claramente, ahora tú dirías que, o más bien, ¿qué te parece que lo que, a ver, algunos han expresado a partir de esta decisión de retornar a Baquedano, como el alcalde de Providencia, Jaime Belolio, que ha dicho que este es un triunfo de la democracia, que no es un problema de izquierda o de derecha? ¿Coincides con él? Mira, yo no coincido con él. Creo que la Ya. democracia no está representada en esculturas en ningún caso, no está representada en estatuas. La democracia está definitivamente expresada en la voluntad del pueblo.
Yo no creo que si uno solo hiciéramos una elección hoy día, un plebiscito de si Baquedano tiene que salir o no, ganar el que tiene que salir. Yo creo que hoy día, como están las cosas, ganaría el Volver. Pero no es un problema de elecciones, yo creo que hay una cuestión de participación Ujú. ciudadana que es muy relevante. A mí me preocupa de este discurso que se ha instalado en torno al retorno, que no me parece malo el retorno de Baquedano, por favor, en ningún caso. Insisto en relevar la importancia urbana y artística de la pieza escultórica. Pero fíjate que Ujú. no me parece, estoy convencido de que en esta vuelta de Baquedano, en la instalación de Mistral, hay una intención un poco como de aplanar el campo, de tapar, de sanitizar aquello que pasó en torno al estallido social y más que aquello que pasó en torno al estallido social, sobre todo las causas de ese estallido. O sea, no nos hemos preguntado, creo, suficientemente como país cuáles son las causas, en ningún caso las hemos respondido y estas acciones que hasta cierto punto buscan volver a una cierta normalidad o generar una normalidad nueva, me llama la atención que se hagan por decreto, me llama la atención que se hagan por voluntad del presidente de la República, de un alcalde, y que aquello que conversamos durante el estallido, cito a doña Cecilia Morel, vamos a tener que ceder nuestros privilegios. Yo te digo desde el privilegio de alguien que vive en torno a la plaza, yo no sé qué privilegio se dio yo, no sé qué conversación profunda hemos tenido sobre el tema. Y por lo tanto, tratar de, no digo solucionar, yo imagino que nadie está esperando que esto lo solucione, pero generar una suerte Ujú. de empate entre aquello que se hizo con Baquedano y, por ejemplo, la reposición del monumento a la Mistral, me parece que es pensar que la arquitectura, que el arte pueden hacer cosas de las que no son capaces. O sea, en términos democráticos tenemos una deuda no solo respecto al estallido social, sino que tenemos una deuda fundamental respecto de qué es lo que significan nuestras ciudades. O sea, cómo es ese programa significativo, cuáles son los monumentos que realmente queremos en esta ciudad y en nuestras ciudades. Queremos que sea como hoy día un 97 y tanto por ciento, no, 96 y tanto por ciento de monumentos que representan a señores, cuando solo un 4 y algo representa a las mujeres. ¿Te fijáis? Yo me preguntaría respecto de eso. Todo pareciera recordar al siglo XIX, no ha pasado nada en el siglo XX relevante para recordar de nuestras ciudades. Y por otro lado, a propósito del llamado a licitación, que podríamos conversar brevemente sobre eso, que hace el Ujú. Ministerio de Obras Públicas, el Mercado Público ayer. O sea, está llamado el concurso para construir y diseñar el monumento a Gabriela Mistral. ¿Es a través de el arte contemporáneo que lo vamos a contestar? ¿O es, como parece indicar el llamado a licitación del Ministerio de Obras Públicas, a través de un arte figurativo que representa otros tiempos, fundamentalmente? Y ponerla a dialogar con Claro. don Manuel Baquedano, ¿qué diantres tiene que ver la Gabriela Mistral con Manuel Baquedano? ¿O con el presidente Almaceda? ¿O con Manuel Rodríguez que están ahí? ¿No debemos haber pensado tal vez respecto Ya. de lo que eso significa para nuestra ciudad más bien? Ya, o sea, me quedó absolutamente claro tu argumentación. Tú dices que, mira, te lo voy a poner en términos más de refranes chilenos. Nada que ver chancho en misa. O sea, nada que ver poner a la Gabriela Mistral y que aquí hay más bien una intención de querer equiparar o igualar o reparar todo lo que se hizo. Por supuesto, pero te fijas, es nuevamente desde la autoridad, como se hizo el año veintitanto cuando se puso a Baqueano ahí, que está muy bien, así funcionaban las cosas en esa época. Yo tengo la impresión que nosotros hemos aprendido otras cosas en este tiempo. Te fijas, creo que hay Ya. cuestiones Entonces, relevantes que han ocurrido. Yo no veo dónde estuvo la participación para que esto se generara ahí. Me parece que Gabriela Mistral, que por lo demás es la mujer que tiene más monumentos en Chile, hay que decirlo, es un personaje ujú, hiper relevante, pero honestamente, ¿había que ponerla ahí? Yo creo que la obra que se está ya. haciendo de mejoramiento de la plaza es una obra estupenda. Creo que era súper necesaria en términos viales, en términos de organización del espacio público. Por supuesto que en torno a esa obra hay que preguntarse qué diantre hacemos con estos caballeros subidos arriba de los monumentos. Echo de menos que hablemos del Ángel de la Libertad que nos representa a nosotros los italianos en Chile. Así que parece que hay algo importante ahí. Pero no nos preguntamos nada más. No nos preguntamos por qué Manuel Rodríguez ocupa un puesto secundario en ese espacio. No nos preguntamos, por ejemplo, qué es lo que va a pasar con estos objetos cuando, no digo para un nuevo estallido social, cuando el Colo-Colo, lamentablemente para mí, le vuelva a ganar a la U, cuando el Colo-Colo vuelva a ganar, ¿qué va a pasar con el monumento? ¿Lo vamos a tener de nuevo disfrazado de futbolista? Eh, no sé, creo que la conversación puede ser mayor. Ojo, yo en lo personal no me pongo en nada en el regreso a Baquedano. Me parece que es volver a Ya. lo que había y probablemente es un desde.
A mí la duda que me genera es que prometimos que íbamos a conversar, prometimos que íbamos a participar, y hoy día estamos desde arriba, nuevamente, como lo hemos hecho históricamente, decidiendo qué es lo que queremos hacer en ese lugar. Ya, o sea, ¿a ti te parece, por ejemplo, que tendría que haber habido una consulta de la comuna ciudadana? De, es una cuestión amplia, no solo la comuna. Yo vivo súper cerca, pero a mí no me parece que yo tenga más derecho a opinar de lo que pasa ahí que alguien que vive en Punta Arenas, ponte tú. Porque eso es un sitio relevante del país, no de la comuna de Providencia, para los que vivimos en el Parque Bustamante, en el caso mío, o los que viven en el Parque Forestal. Claro. Es una cuestión más profunda. Pero también por otra cosa. Volviendo al caso de la Gabriela Mistral, es Ujú. porque yo creo, como te digo, esto yo lo he postulado muchas veces, estoy convencido, que hay que reconstruir, hay que retejer un programa simbólico en nuestras ciudades. Realmente ponernos de acuerdo en cómo vamos a seguir recordando, será con los mismos sistemas que lo hemos hecho históricamente o no. Y en esa discusión yo creo que hay un invitado que falta acá, no solo la participación ciudadana la más amplia posible. Un arte que llame a la pregunta y no a la respuesta. Y por algo existe el arte contemporáneo. Por algo el estupendo monumento inacabado e hiper maltratado a Pedro Aguirre Cerda en el Parque Almagro, en Santiago, del grandísimo escultor Lorenzo Berg. 7 grandes rocas de la cordillera chilena que no representan la cara de don Pedro Aguirre Cerda, representan los Mm. grandes ejes de su gobierno. Parado en una hoy seca reemplazada por pastito, estupenda pileta que iba a tener una llama de cobre chileno al medio. Daba para preguntarse cosas, te habría preguntas. No, esa escultura no se terminó, esa gran obra escultórica, y se terminó poniendo una esculturita de una especie de gnomo, que es don Pedro Aguirre Cerda, rodeado de unos niñitos, hoy día pintada de blanco, de mala calidad artística. Por favor, tenemos grandes artistas nuestros. Dado el llamado que hoy día hace el Ministerio de Obras Públicas, no pueden responder al llamado Federico Asler. No podría haber participado Marta Colvin, no podría ser Samuel Román, porque son escultores que se han acercado al arte de la escultura desde lo abstracto, desde esa apertura que te da el no figurar mi cara así tal cual era. ¿Cuál es la pregunta? ¿Si la Gabriela Mistral va a quedar más parecida al billete de 5 lucas o no? Yo esperaría Es que el una, arte sí. público en Chile nos convoque a las y los ciudadanos a preguntarnos cosas y no decirnos, mira, esta es la madre de Chile, como me enseñaron a mí en los años 70 en el colegio. No, es una reflexión súper interesante. Deja contar que estamos conversando a esta hora con Dino Bozzi. Él es académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, experto en patrimonio. Dino, déjame entrar en el debate de lo que es el monumento como tal y cómo en otras partes del mundo, en Estados Unidos, sin ir más lejos, hubo una ONG que se encargó en 2018 de identificar monumentos que iban en memoria de esclavistas. O sea, por ejemplo, estaba leyendo Henry Birds, que fue un tipo, pero cruel, cruel, cruel en todo lo que fue el esclavismo, ¿no es cierto?, en Estados Unidos, y resulta que hay un obelisco con varias placas que reivindican su memoria. Y así otras historias en el caso, por ejemplo, en Alabama, de otro personaje de la guerra de secesión. Es decir, el tema es un tema que no solo es de acá. Te pregunto, ¿qué importancia tiene el monumento y si acaso habría que derribar ciertos monumentos? Y ya te hablo a nivel más global, como se derribaron en el caso de la Unión Soviética a Stalin, ahora resulta que están levantando de nuevo un monumento por Stalin. Ejemplos. Yo creo que esta cuestión es dinámica. ¿Eh? No, en lo personal no creo que la primera decisión deba ser votar monumentos. ¿Te fijas? No me parece. Porque Mm. entre otras cosas, esos Aunque sea de monumentos no son esclavistas. solo... Es que entremos a discutirlo, por favor. No sé, ¿ya? Y en lo personal debo decir que me da una cierta satisfacción cuando veo caer a un Saddam Hussein, a un Stalin o a un esclavista, por favor. Te da Claro, como un pequeño claro, triunfo del pueblo, ¿cachai? Nuestro Rafa Cavada sin ahí duda. parado al lado de uno dice, mira, estamos ahí, ¿cierto? Yo Claro. creo que eso nos pasó a todos. Pero por favor, eso es una sensación, digamos, y que es muy válida. Yo creo que el asunto es más bien otro. Es que esos objetos, estos monumentos, no son solo monumentos al personaje, sino que son marcas de memoria respecto incluso a lo que representaron esos personajes. Yo te lo voy a poner súper claro. A mí me parece Ya. fantástico que en Chile se hayan dado instrucciones de sacar los monumentos a Pinochet, Merino y cualquiera de esos otros sátrapas. Me parece estupendo. Yo creo que eso está muy bien. ¿Ya? Eso no quita
que uno tiene que preguntarse respecto de lo que esos monumentos representan para un país también, y que de repente podrían ser usados, y ahí viene la pregunta, ¿no?, al arte contemporáneo, a la arquitectura contemporánea, respecto de cómo podríamos reinterpretar esas cuestiones. O sea, si nosotros entendemos estas cosas como monumentos incómodos, como patrimonio incómodo, es decir, que, claro, representar a un esclavista es el esclavista inaceptable, pero es siempre representar lo negativo algo inaceptable. El arte contemporáneo no solo funciona o dialoga con lo bello, con lo hermoso, con lo universalmente aceptado. Por lo tanto, uno podría pensar, estos personajes podrían ser intervenidos. En algunos casos esa intervención puede ser sacarlos del espacio público. En otros casos incluso llegar a fundirlos para que desaparezcan de nunca más en nuestra historia estén. Pero yo creo que las cosas no son nunca binarias. Uno puede entrar en discusiones, puede entrar en conversaciones, puede entender que a futuro tal vez un museo del horror, por decir algo, donde estén los bustos de todos estos caballeros, que en general son caballeros, ¿eh? Eso hay que tenerlo bien claro. Todos estos canallas suelen ser señores. Tal vez sería bueno que tuviéramos un espacio donde recordarlo. Yo en lo personal no sé si Baquedano entra en ese mundo, para ser bien honesto. Como digo, no tengo ninguna duda respecto de Pinochet y Merino, por favor, ninguna. Ahí no hay nada que valorar respecto a esos personajes. Pero de nuevo, Claro. ¿vamos a hacer desaparecer todos los bustos de Pinochet? O tal vez debiéramos tenerlo en un lado para que nos recuerde a quienes vivimos en este país aquello que hicieron. ¿Te fijas? Esas barbaries que cometieron. No debiéramos preguntarnos Absolutamente. hoy día dónde están esos espacios de memoria para recordar a las víctimas, para recordar ese país que somos todas y todos nosotros que sufrimos bajo ese yugo. Totalmente. Es como los museos del Holocausto, ¿no es cierto? Por Por supuesto. supuesto. Ahora, tú dijiste algo para cerrar, Dino, y es la falta de monumentos y estatuas en reconocimiento de las grandes mujeres que han hecho Sí. también que este país sea el país que es, ¿no? ¿Qué falta ahí? ¿Qué deuda, en definitiva, hay que saldar, dirías tú? Yo creo que es inevitable reconocer que los monumentos, el arte, la arquitectura, el urbanismo representan al país. O sea, son producto de una cultura. Y por lo tanto, muy anterior a solucionar la representación de las mujeres en el espacio público, que a mí, desde mi profesión, mi disciplina, incluso como ciudadano que recorre, tengo la suerte de vivir muy central, así que vivo en un mundo lleno de monumentos y de buen urbanismo. Pero la pregunta es anterior. O sea, la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con las mujeres en Chile? Digamos, es anterior. ¿A qué voy? A que estas cosas son siempre representaciones culturales. Como te digo, el año veintitanto, instalar a Manuel Baquedano ahí era algo perfectamente adecuado a la hegemonía cultural del Total. momento. Claramente ese eje en Chile se ha ido moviendo, esperemos que Ujú. mucho más, por favor. Mientras no hagamos esos cambios profundos, difícilmente como sociedad y sobre todo de la autoridad van a haber los cambios. No es poner a la Gabriela Mistral en la plaza Baquedano, Dignidad, Italia, como quieras llamarla, lo que va a solucionar el problema. Eso va a ocurrir orgánicamente el día que como país entendamos que el 51% de nuestras ciudadanas son mujeres que han tenido, tienen y van a seguir teniendo un rol hiper relevante en nuestra sociedad, que es muy amplio, como también, por favor, es súper importante el que tenemos los hombres y qué sé yo. Por lo tanto, yo más bien insisto, esto no es binario, esto no es sí o no. Yo creo que como país y como cultura, más ampliamente, no solo nosotros, sino que tú mencionabas casos extranjeros, tenemos que preguntarnos sobre esas complejidades y preguntarnos cómo se le da espacio a esa complejidad. Esta cuestión no es como cuando uno hace una casa que le pone un techo para que no se llueva, respuesta automática. ¿Te fijáis? Es muchísimo, afortunadamente, más complejo, más interesante. Debiéramos aprovechar que estas discusiones sirvan realmente para eso, para ir construyendo una identidad compartida, para tratar de construir ciertos consensos, pero al mismo tiempo también para entender que hay ciertas cosas en las que nunca vamos a estar de acuerdo y que no pasa nada por mí. No pasa absolutamente nada si Claramente. tú y yo no estamos de acuerdo en un tema. Podemos conversarlo, pero no se trata de borrar esa divergencia poniendo, mira, quédate tranquilo, te puse a la Gabriela Mistral, por favor. Se acabó la discusión. ¿Qué es lo que me temo que estamos Listo. haciendo hoy día? Ya, pues, Dino Bossi, académico de la Escuela de Arquitectura de la Universidad Católica, experto en patrimonio, muchísimas gracias, por habernos compartido tu mirada en un tema que, como dices tú, no hay necesariamente una o dos opiniones, sé que hay una diversidad de opiniones, ¿no? Y bienvenida sea. Muchas gracias a ti, Mirna. Saludos. Que estés muy bien. Gracias.